Hola, bienvenidos una semana más a mi canal. Yo soy Adriana y hoy vamos a responder a vuestras preguntas sobre el pan. Cómo hacer pan sin gluten, pan bajo en carbohidratos, qué tipos de harina utilizar. Lo primero por lo que quiero empezar es cómo se puede hacer pan. La receta más básica de pan incluye harina panificable, levadura y agua. Muy sencillo, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de harina de trigo es muy sencillo porque la harina de trigo es panificable. Sin embargo, cuando quitamos el gluten nos encontramos que esas harinas por sí solas no son exactamente panificables, sino que tenemos que empezar a mezclar harinas con almidones y con sustitutos del gluten. Si ya me conoces, me sigues en otras redes y aquí en mi canal, seguramente sabrás cuáles son esos sustitutos del gluten. Pero si no lo sabes, te voy a dejar enlazados dos vídeos donde te hablo de ellos, que son el psyllium y la goma Santana. Además, se pueden utilizar también proteínas para sustituir el gluten o alguna de sus funciones, como la whey protein o el huevo, leche en polvo, etc. A través de mi canal de Instagram me habéis dejado muchísimas preguntas sobre las harinas sin gluten, sobre las harinas low carb, cómo se sustituyen unas por otras, qué equivalencia tienen con la harina de trigo, y la realidad es que para hacer pan depende, hay distintas formulaciones. No pensaba en este vídeo entrar en detalle en ese tipo de formulaciones, pero si esto es algo que te interesa y quieres aprender a hacer tu propio pan sin gluten o low carb con harinas naturales desde cero, déjamelo saber en comentarios y preparo un vídeo específico sobre eso, porque ya digo que es un tema un poco más amplio. De manera resumida, va a depender los resultados que queremos para ver qué tipos de harina nos interesan más o nos interesan menos y en qué cantidades. Si queremos un pan muy esponjoso, muy aireado, blanco, vamos a utilizar harinas con mucha parte de almidón o directamente almidones. Si queremos un pan algo más integral, con una carga proteica más alta, vamos a utilizar otro tipo de harinas, pero a cambio vamos a perder en esa esponjosidad de la masa. Si queremos que sea una masa muy elástica como una base de pizza, tendremos que añadir la cantidad de psyllium en relación a las cantidades de harina. Como digo, esto es un poco complejo, así que si queréis, dejadme en comentarios, decirme si os interesa un vídeo específico sobre esto y lo preparamos. Lo que sí es importante es que vayas practicando las harinas y que las vayas conociendo. Podemos de alguna manera agrupar las harinas en harinas ligeras o almidones, que serían pues eso, un almidón de lo que sea, arroz, tapioca, maíz, yuca, lo que sea. Incluso la harina de arroz podría ser considerada una harina ligera o almidón porque tiene mucha cantidad de almidón. Podemos tener otro grupo de harinas medias, que podría ser pues la harina de quinoa, la harina de avena, certificada sin gluten, la harina de mijo, y luego podríamos tener unas harinas más densas, más intensas, que podrían ser además en general más difíciles de sustituir una por otra. La harina de almendra, que es muy grasienta, la harina de coco, que absorbe muchísimo la humedad, la fibra de bambú, una harina muy especial y con un funcionamiento muy diferente a otras. Entonces ya digo que lo ideal aquí es aprender a utilizarlas y sustituir en sus mismas categorías, pero no siempre vamos a sustituir una cantidad por otra. Un almidón en general sí que se puede sustituir uno por otro, pero tenemos el almidón, por ejemplo, de yuca, que es mucho más húmedo, que aporta mucha más elasticidad, y quizás si en una receta solamente utilizamos almidón de yuca, pues quizá la textura que nos queda pueda ser un poco demasiado gomosa. Así que ya os digo que os animo a que empecéis a probar con ellas, a experimentar y a aprender cómo son los usos y qué resultados da cada harina, porque es verdad que da pena tirar un pan, pero de cada error aprendemos. Una de las preguntas que más me repetís es ¿qué pan tienes fácil y saludable? Y esta creo que es la respuesta más fácil que os puedo hacer. Tengo una respuesta buenísima y un pan sencillísimo y riquísimo, que es el pan de trigo sarraceno. Es un pan fermentado, hecho a base del grano de trigo sarraceno, aunque también se puede hacer con la harina.
Da como resultado una hogaza intensa, muy sabrosa, con una miga densa pero muy rica, y que tostado queda maravilloso. Además es fácil porque no necesitamos muchos sustitutos ni complicarlo mucho, pero te voy a dejar distintas opciones también enlazadas en la cajita de abajo por si lo prefieres más bajo en carbohidratos. También se puede hacer con la base de trigo sarraceno y con algunos otros ingredientes como la harina de bambú. Otras de las recetas que me pedís son panes para bocadillos o para sándwiches. Pues aquí tengo varias opciones. Te voy a dejar aquí enlazado arriba una receta que tengo de pan de baguettes, que queda muy rico, sin gluten. Si lo que estás buscando es más bien un pan bajo en carbohidratos que puedas utilizar para sándwiches o para tipo bocadillos, pero quizá un poco más blanditos, te voy a dejar también otra opción aquí arriba también con harinas bajas en carbohidratos. Si lo que quieres realmente es una variedad de panes ricos, saludables, con harinas bajas en carbohidratos como harina de almendra, de coco y esta mezcla con la de bambú, tengo que recomendarte mi ebook. He escrito hace poco un libro con 15 recetas, 6 de ellas son panes. Todos los panes son low carb, por supuesto todos son sin gluten y algunos de ellos son keto. Desde una hogaza de trigo sarraceno, baguette con harina de teff, panes de leche 100% keto, tienes palitos o picos keto y están todos, la verdad, buenísimos. Otra pregunta que me hacéis con mucha frecuencia es cómo conservar el pan. Veréis, el pan sin gluten el que hacemos en casa no tiene ningún tipo de conservante, con lo cual no va a durar mucho tiempo fresco. Además, si lleva muchos almidones, enseguida se va a resecar, con lo cual generalmente lo que te recomiendo hacer es hornear el pan, esperar hasta que se enfríe por completo. Por favor, no cortes el pan antes de que se haya enfriado completamente. Una vez que esté frío, lo cortamos en rebanadas o por la mitad, según como sea el tipo de pan, y lo congelamos. Algunos panes, sobre todo los que son bajos en carbohidratos, al no llevar tantos almidones, te pueden aguantar 3-4 días bastante bien en la nevera, pero no van a estar frescos ni crujientes, sino que los vamos a tener que meter en el tostador antes de consumir. Por último, quiero abordar dos preguntas que me hacéis. 1. ¿Por qué mi pan no tiene corteza? Entiendo que también se refiere a que tenga una corteza muy blanca, muy blanda, digamos que no tiene una corteza normal. Bueno, pues esto se puede deber sobre todo a dos factores. 1, a que no le hayas puesto azúcar. El azúcar, aparte de servir como alimento de la levadura, va a hacer que caramelice un poco durante el proceso de horneado y va a hacer que se cree esa capa o esa corteza un poquito más crujiente y más dorada. Pero también es muy importante la temperatura del horno. Si horneamos el pan a una temperatura demasiado baja, aparte de que puede no quedar muy bien la miga, nos va a quedar esa corteza blanquecina y no se va a notar diferencia entre la corteza y la miga. Y ya por último, una de las preguntas que me habéis hecho varias personas y en general se repite es cómo conseguir un pan sin gluten con alvéolos o muy alveolado. Veréis, aquí nos metemos ya en las manos en la masa de verdad. Una de las formas de conseguir un buen alveolado en el pan es que utilicemos masa madre. Si no, como yo, no tienes la paciencia y el tiempo para a lo mejor dedicarle a hacer la masa madre, aunque lo tengo pendiente y lo haré, puedes ayudarte de fermentaciones lentas en frío que favorecen esa creación de gases de forma despacito. Pero también es muy importante que a la hora de manipular el pan, una vez que lo hemos dejado fermentar, que intentemos manipularlo y tocarlo lo menos posible, porque si no vamos a eliminar esos gases y luego en un pan sin gluten nos va a costar volverlos a crear y que vuelva a crecer. Si estamos hablando de unos panes keto o low carb, pues lo mismo nos ocurre. Intentad una vez que ha fermentado tocarlo lo menos posible y sobre todo no aplastarlo ni sacarle el aire. Hemos dicho entonces que cuanto más tiempo de fermentación, más alvéolos y más grandes. También es muy importante el grado de hidratación. Si la proporción entre las harinas y el agua no es la correcta o es un poco baja, no va a tener espacio la levadura para crecer y para crear estos agujeros dentro del pan, con lo cual necesitamos un poco más de hidratación. Si nos pasamos de hidratación y no lo dejamos fermentar durante el tiempo suficiente, va a ser una masa totalmente
totalmente inmanejable. Así que aquí tenemos que ir trabajando, probando y viendo cuál es ese porcentaje o ese grado óptimo de hidratación, porque además el alveolado también va a depender sí, va a depender del tipo de harinas que estemos utilizando. Espero haberte ayudado con tus dudas de panes sin gluten, pero es un tema tan amplio que si tienes alguna duda que no hayamos resuelto o algo que no hayas entendido bien o no hayas sabido responder, por favor déjamela en comentarios. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.